Buenas tardes, bienvenidos al simposio Vitamina D en Diabetes Tipo 2, Evidencias Actuales. Este simposio está patrocinado por Laboratorio Craveri y hoy nos acompañan la doctora Lorena Blancet, que es docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, investigadora del metabolismo óseo del CONICET y subdirectora de la Unidad de Investigación de la Liga Panamericana de Reumatología. Y junto con ella está el doctor Agustín Ramírez Stieven, que es médico especialista en clínica médica y endocrinología, doctor en ciencias biomédicas y coordinador de la unidad de tiroides y paratiroides del Grupo Gamma de Rosario. Le doy la palabra a los disertantes y les recuerdo que al finalizar la disertación pueden realizar preguntas. Muchísimas gracias, los dejo con ellos. Buenas tardes a todos, muchas gracias al doctor Luis Colia por la presentación, agradecer al comité organizador de las jornadas de actualización en diabetes y al doctor Agustín Ramírez Stieven por acompañarme en este simposio. Estos son los conflictos de interés, hoy es un simposio de Craveri. Todos sabemos que la vitamina D hoy en día es considerada una hormona que tiene múltiples funciones a nivel del ciclo celular, en la homeostasis y en la integración de múltiples órganos y tejidos. En la piel, el 7-dehidrocolesterol, por acción de la radiación ultravioleta solar, se transforma a previtamina D3 y esta, por acción térmica y una reorganización en su molécula, se transforma en vitamina D3. A su vez, una pequeña fracción se obtiene de la dieta y esta vitamina D se puede depositar a nivel de las células del tejido adiposo para luego pasar a circulación o bien pasa a circulación. De ambas formas, a nivel de circulación, sufre un primer pasaje hepático donde la 25-hidroxilasa la transforma en 25-hidroxivitamina D, la cual es el metabolito circulante principal, es nuestro marcador de estado, es el cual nosotros realizamos la medición de los niveles plasmáticos. Y luego, por el pasaje renal, la 1-alfa-hidroxilasa la transforma en 1,25-dihidroxivitamina D, la cual es la forma metabólicamente activa. Cualquier exceso es hidroxilado por la 24-hidroxilasa y es inactivado. ¿Qué sabemos en población general? Sabemos, por un lado, que los niveles de vitamina D dependen de las variaciones estacionales. En este trabajo realizado por la doctora Plantalet ya hace unos años, ha demostrado que en niños de la ciudad de Ushuaia, independientemente de la estación estudiada, hay bajos niveles de vitamina D, pero que, como era de esperar, estos niveles son predominantemente inferiores en invierno respecto de verano, y que para tu hormona, en cuanto a sus niveles plasmáticos, tiene una curva opuesta a los niveles de vitamina D. Pero también depende de la latitud, y cuando se estudiaron niños de Ushuaia a Buenos Aires, en todos ellos se encontró hipovitaminosis D, pero aquellos niños de las regiones más australes presentaron menores niveles respecto de los niños de la región de Buenos Aires. Una situación similar fue hallada en individuos mayores de 65 años, donde independientemente de la región del país estudiada, norte, centro, sur, había bajos niveles de vitamina D, siendo más importante en los pacientes de la región sur, con una alta prevalencia de deficiencia de vitamina D en las tres regiones. En la ciudad de Rosario realizamos un estudio en pacientes no suplementados con vitamina D y hallamos que solo un 14% de la población presentaba niveles normales, que si bien los hombres presentaron niveles estadísticamente y de forma significativamente mayor a las mujeres, ambos grupos poblacionales estaban en el rango de hipovitaminosis D, y a su vez encontramos una correlación negativa entre los niveles de vitamina D y la edad, es decir, que a mayores niveles de vitamina D, menor es la edad de los pacientes. Estas acciones de vitamina D se dividen en las acciones clásicas y no clásicas, las cuales pueden ser mediadas por acciones genómicas que están relacionadas al receptor nuclear de vitamina D y a las acciones no genómicas que están relacionadas a su receptor de membrana. Como podemos ver en este slide, la 1,25-dihidroxivitamina D puede ser internalizada. Una vez internalizada a nivel del núcleo, va a interactuar con el BDR y con los elementos de respuesta a vitamina D, y va así a modular genes de expresión específica, que son los que van a cumplir sus funciones biológicas,
Pero por otro lado, 1,25-hidroxivitamina D puede actuar sobre los receptores de membrana, ocasionando y activando señales de transducción intracelular vinculadas a los lisofosfolípidos, que por un lado puedan producir aumento de inositol trifosfato con aumento de la liberación de calcio en retículo endoplásmico, pero por otro lado, vía ácido araquidónico, proteinquinasa y fosfolipasa C, pueden activar otras vías que también van a inducir a la traslocación del núcleo y a la modulación de genes de expresión específica, dependiendo del tejido y del órgano en el cual nosotros estamos hablando. Las acciones clásicas se refieren a la homeostasis fosfocálcica y al tejido óseo. Sabemos que el efecto neto de vitamina D a nivel del intestino es, por un lado, la absorción intestinal de calcio. Y el efecto de 1,25-hidroxivitamina D en este punto es estimular vía BDR justamente a lo que es los canales de TRBP6 y a las calciocalvindinas, que son los que finalmente van a lograr justamente y están vinculados a la absorción de calcio. A nivel renal, en el túbulo contorneado distal, también 1,25-hidroxivitamina D lo que estimula es el TRBP5 y las calciocalvindinas, las cuales son las que van a producir la reabsorción renal de calcio. Y a nivel del hueso hay múltiples efectos, predominando el efecto de la mineralización. Las acciones no clásicas son múltiples, vamos a hacer referencia hoy a diabetes mellitus y síndrome metabólico. Los genes target de 1-alfa-25-hidroxivitamina D son múltiples y esa expresión de 1-alfa-hidroxilasa ha sido demostrada en muchas células y tejidos y principalmente también a lo que hacemos referencia al sistema endocrino. Dependiendo de dónde está localizada la 1-alfa-hidroxilasa, son justamente las acciones no esqueléticas con las cuales va a estar vinculada, que a nivel del páncreas está vinculada a la secreción de insulina y al control glicémico. Varios trabajos de ciencias básicas han demostrado esto. A modo de ejemplo, aquí se muestra uno de ellos, en donde se puede observar la detección inmunistoquímica de la 1-alfa-hidroxilasa y de insulina en páncreas humanos. Y aquí podemos ver por inmunistoquímica también la localización de 1-alfa-hidroxilasa y de insulina, es decir, de ambas proteínas de localización citoplasmática. Si observamos qué es lo que realiza justamente o el rol de BDR en las células beta de los islotes pancreáticos, tenemos que por un lado, como dijimos, puede actuar tanto a nivel de los receptores de membrana, por otro lado, va a actuar con los receptores nucleares a través de los elementos de respuesta a vitamina D y allí va a estimular a los genes vinculados a insulina, los cuales terminan aumentando la producción y también la secreción de insulina. Los efectos van a ser sobre el metabolismo de la glucosa, sobre el influjo de calcio entonces y sobre la secreción de insulina. Pero no solo actúan sobre las células beta, sino también sobre el tejido adiposo, sobre el tejido muscular y sobre la inflamación sistémica. Entonces podemos resumir que vitamina D en diabetes es importante porque mejora la sensibilidad de la insulina, estimula la expresión de los receptores a la misma, tiene un efecto beneficioso en el síndrome metabólico y protege contra apoptosis de las células beta inducida por las citoquinas del proceso inflamatorio. Ahora bien, ¿qué evidencias clínicas hay sobre vitamina D y diabetes mellitus? Para esto escuchamos entonces al doctor Agustín Ramírez Estier. Buenas tardes. En este apartado haremos referencia a la evidencia clínica existente entre vitamina D y diabetes tipo 2. En primer lugar, y sin ser reiterativo, vamos a decir que la diabetes es una enfermedad crónica que requiere un abordaje de disminución de riesgo de tipo multifactorial. El comportamiento epidémico de la misma actual se debe a sistemas genéticos y epigenéticos. La diabetes tipo 2 representa el 90% de los casos y hay evidencia creciente de que puede ser prevenida e incluso que se puede alcanzar un estado de remisión de la misma. Y globalmente, la diabetes es una de las principales causas de muerte y mortalidad a nivel mundial. La relación entre vitamina D y diabetes viene desde hace tiempo y se ha demostrado que niveles bajos de 25-hidroxi-D se asocian a un deterioro de la función de las células beta, a resistencia a la insulina
intolerancia a la glucosa y un riesgo incrementado de diabetes. Así que arrancaremos en primer lugar para demostrar qué grado de deficiencia de 25-hidroxide hay en los pacientes con diabetes. Este es un estudio publicado recientemente y observemos, por ejemplo, entre paréntesis está el porcentaje. Solamente un 10% de pacientes adultos con diabetes tipo 2 presentan niveles de 25-hidroxide superiores a 30 y aproximadamente un 70% de los pacientes presentan deficiencia o deficiencia severa de 25-hidroxide. Nosotros demostramos algo similar. Cuando analizamos una cohorte de pacientes con diabetes y comparamos con pacientes sin diabetes, observamos justamente que aquellos pacientes con diabetes presentan menores niveles de 25-hidroxide de manera significativa en comparación con pacientes adultos sin diabetes. Y estas diferencias se mantienen durante las 4 estaciones del año con una variación estacional con mayores niveles en verano en comparación con el invierno. Pero más allá de eso, los niveles de 25-hidroxide siguen siendo bajos en todos los momentos del año en comparación al grupo control. Y por otra parte, cuando analizamos categóricamente o estratificamos a los pacientes según el nivel de 25-hidroxide, óptimo, insuficiencia, deficiencia, observamos que casi el 60% de los pacientes presentan deficiencia severa o deficiencia en comparación con el grupo control, que es de un 40%, y que solamente el 12.4% de los pacientes con adultos con diabetes, presentan niveles óptimos de 25-hidroxide. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el riesgo de padecer diabetes y los niveles de 25-hidroxide? Este es un metaanálisis publicado hace un tiempo, puntualmente en el año 2013, y observemos aquí justamente en el eje vertical el riesgo relativo y en el eje horizontal niveles circulantes de 25-hidroxide. Bueno, aquellos pacientes en el extremo con mayores niveles de 25-hidroxide, esto vendría a ser aproximadamente 60 nanogramos mililitro, presentan un riesgo 40% menor a aquellos pacientes con niveles o en el otro extremo de los niveles de 25-hidroxide, en este caso 4 nanogramos mililitro. Y también se puede observar que el riesgo relativo de padecer diabetes en un futuro desciende un 4% por cada 10 nanomoles litro que se incrementa de 25-hidroxide, o 4 nanogramos mililitros es cuando haciendo la conversión correspondiente. Nosotros demostramos en aquellos pacientes sin diabetes, que, por ejemplo, los niveles de 25-hidroxide no correlacionan con la glucemia. Y también varían en función de la glicemia estratificada o analizada como una variable categórica. En estadios prediabetes, 110 a 126, los valores no difieren en comparación con valores menores de glicemia. Por otra parte, cuando uno analiza si dar vitamina D va a disminuir el riesgo de padecer diabetes, bueno, este ensayo clínico randomizado, por ejemplo, demuestra que hay una reducción del riesgo de padecer diabetes de un 28 a un 3%. Sin embargo, este otro ensayo clínico, en donde se administran 3.000 unidades de vitamina D3 versus placebo durante 26 semanas, no demuestra que la suplementación disminuya la resistencia a la insulina o genere cambios en la acción de la insulina en pacientes con prediabetes. Finalmente, en un metaanálisis de 10 ensayos clínicos randomizados, administrar vitamina D no modifica o no mejora el OMA o la prueba de tolerancia a la glucosa. Por otra parte, cuando se evalúa lo que sucede en pacientes categorizados como prediabéticos, es decir, pacientes con una glucemia alterada en ayunas, con una prueba de tolerancia a la glucosa alterada o con una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4, bueno, tienen ese pool de pacientes y asignan un porcentaje de pacientes a recibir vitamina D y otro porcentaje a no recibir vitamina D. Y se los evalúan en el tiempo. Bueno, observemos que la probabilidad
de supervivencia libre de diabetes no varía en ambas ramas del tratamiento. Es decir, que dar vitamina D a pacientes con prediabetes no disminuye la probabilidad de que haya una progresión justamente a diabetes. Respecto al control glucémico, bueno, hay estudios que demuestran que hay una asociación entre ambas situaciones, es decir, niveles bajos de vitamina D y peor control glucémico. En este estudio se analiza un índice, que es el índice de glicación de la hemoglobina, que surge de restar la hemoglobina medida versus la hemoglobina calculada. Este es un marcador que se asoció en otros estudios a riesgo de enfermedad macrovascular, pero también microvascular. Y a mayor índice, peor pronóstico en cuanto a estas complicaciones. Y fíjense que los niveles de 25-hidroxide correlacionan negativamente con este índice, pero preferentemente en el grupo de mujeres. Nosotros demostramos algo similar. Encontramos que los niveles de 25-hidroxide correlacionan negativamente con la hemoglobina glicosilada y con la glucemia en pacientes con diabetes. La correlación es significativa, pero es dentro de todo débil. Y por otra parte, cuando categorizamos a los pacientes según un adecuado o inadecuado control glucémico, definido en este caso con una hemoglobina mayor a 7% o menor a 7%, demostramos justamente que aquellos pacientes con una hemoglobina mayor a 7 presentan menores niveles de 25-hidroxide en comparación con aquellos pacientes definidos con un adecuado control glucémico. Ahora bien, dar vitamina D a estos pacientes mejora la hemoglobina glicosilada. Ya tenemos definido que aquellos con peor control glucémico tienen menores niveles de vitamina D. Pero bueno, en este ensayo clínico, por ejemplo, donde dan colecalciferol, tras 6 meses de tratamiento, la hemoglobina glicosilada no difiere. Sin embargo, este otro ensayo clínico demuestra justamente que administrar vitamina D a los 6 meses de tratamiento genera un descenso significativo en los niveles de hemoglobina glicosilada. Y esto sucede para otras variables, como por ejemplo la glucemia plasmática en ayunas, el colesterol total, la presión arterial sistólica y diastólica, y también el colesterol LDL. Sin embargo, otros ensayos clínicos en pacientes con diabetes tipo 2 no controlada e hipovitaminosis D no demuestra que dar vitamina D. Sin embargo, cuando uno analiza se metaanalizan los datos, se demuestra que aparentemente dar vitamina D a los pacientes con diabetes mejoraría el control glucémico. Sin embargo, debemos decir que la heterogeneidad de los estudios es muy alta. Respecto a la enfermedad cardiovascular, bueno, acá se categoriza de manera basal a tiempo cero a pacientes según tengan un nivel de vitamina D menor o mayor a 20 nanogramos mililitros. Y fíjense que aquellos pacientes con menores niveles de 25-hidroxide tienen un riesgo o una incidencia acumulada de enfermedad cardiovascular mayor al otro grupo. Por otra parte, está claramente establecido que los niveles de 25-hidroxide se asocian a un deterioro en el pronóstico del infarto agudo de miocardio, ACV y riesgo por hospitalización por insuficiencia cardíaca. Nosotros demostramos que aquellos pacientes con enfermedad arterial periférica y accidente cerebrovascular tienen menores niveles de 25-hidroxide. Ahora bien, cuando uno trata de explicar por qué sucede eso, uno se puede tratar de analizar qué sucede con algunos mecanismos subyacentes, como es, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tal vez la vitamina D mejora esto. Sin embargo, en este ensayo clínico, donde se aleatorizan a pacientes en dos grupos a recibir calcitriol o placebo, fíjense que los niveles de renina plasmática y de aldosterona no varían con el tratamiento con calcitriol. Por otra parte, tampoco mejora la disfunción e inflamación endotelial. Y por otra parte, cerrando el efecto de brindar vitamina D y riesgo cardiovascular, los ensayos randomizados no demuestran que justamente reduzca el riesgo de eventos cardiovasculares. Respecto a la enfermedad microvascular, aquí sucede algo similar a la macrovascular. Aquellos pacientes con niveles de 25-hidroxide menores a 20 nanogramos mililitro
presentan un riesgo acumulado o una incidencia acumulada significativamente mayor a aquellos con mayores niveles de 25-hidroxidé. Nosotros justamente demostramos que aquellos pacientes con complicaciones microvasculares establecidas, los niveles de 25-hidroxidé son significativamente menores al grupo sin complicaciones microvasculares establecidas, y esto se observa preferentemente por las diferencias existentes en aquellos con neuropatía diabética y nefropatía diabética, donde hay menores niveles de 25-hidroxidé. Sin embargo, en aquellos con retinopatía no observamos diferencias. Por otra parte, este ensayo clínico es muy interesante. Se analizan a pacientes puntuales y se le da paracalcitol en 1 microgramo o 0 microgramos, o 2 microgramos o nada, por ejemplo, con albuminuria. Y podemos observar, por ejemplo, que en los grupos tratados, los niveles de albuminuria descienden significativamente tras un mes de tratamiento. Y tras un periodo de washout, a las 6 semanas los niveles vuelven a subir. Y aparentemente, este fenómeno observado con 1 microgramo y 2 microgramos sería independiente de los niveles de paratormona y de aquellos mediadores inflamatorios. Ahora bien, ¿cuáles serían las variables implicadas en esta deficiencia de vitamina D en pacientes con diabetes tipo 2? Bueno, contaremos nuestra experiencia en Rosario. Hay un montón de variables que explican: índice de masa corporal, glicemia, hemoglobina glicosilada, albuminuria, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Pero aparentemente, en nuestro análisis multivariado demuestra que es el índice de masa corporal con este punto de corte, la glicemia y la presencia de albuminuria los que justamente se asociarían a un riesgo significativamente mayor de deficiencia de 25-hidroxidé, es decir, niveles menores a 20 nanogramos mililitros. A modo de conclusión, la hipovitaminosis D es una complicación frecuente en los pacientes con diabetes tipo 2. Los estudios observacionales son categóricos respecto a la relación con componentes del síndrome metabólico, control glucémico, enfermedad cardiovascular y complicaciones microvasculares. Pero los ensayos clínicos muestran resultados controvertidos en cuanto a la suplementación con vitamina D y justamente la disminución del riesgo de estos fenómenos. Finalmente, debemos decir que la 25-hidroxidé forma parte de la matriz asociada a la fragilidad ósea u osteoporosis inducida por diabetes. Entonces, más allá de eso, ¿cuáles serían las indicaciones de dar vitamina D en la población adulta con diabetes? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín. En realidad la prevención y tratamiento depende de los niveles de 25-hidroxivitamina D plasmático. Hoy en día se consideran como niveles óptimos aquellos mayores a 30 nanogramos mililitros, insuficiencia entre 10 y 20, deficiencia entre 10 y 20 y deficiencia severa aquellos con valores menores a 10 nanogramos mililitros. ¿Por qué niveles óptimos mayores a 30? Es la posición de la Comunidad Médica Internacional, de la Sociedad de Endocrinología de los Estados Unidos y de la Guía Pasteur Argentina, y porque estas instituciones lo que consideran es la salud ósea, la cual está en relación también a los niveles de paratormona, entre otros outcomes estudiados. En tanto que la posición del Instituto de Medicina de los Estados Unidos considera como niveles óptimos aquellos mayores a 20 nanogramos mililitros desde el punto de vista nutricional. Las dosis de mantenimiento están perfectamente descritas tanto en niños como en adultos y difieren si estamos haciendo prevención o mantenimiento versus si hacemos el tratamiento. Y en los adultos, a su vez, va a depender en función si hay inadecuada exposición solar, si estamos hablando de pacientes embarazadas, con síndromes de mala absorción, con drogas que modifican el metabolismo de la vitamina D, en pacientes con obesidad, con síndrome nefrótico o en pacientes renales crónicos donde van a diferir los estadios 2 y 3 del 4 y 5, donde en el 4 y 5 la deficiencia, básicamente el tratamiento tendríamos que dar el calcitriol.
A modo de resumen de esta situación, y siempre dependiendo de la situación clínica del paciente, podemos decir que aquellos pacientes con déficit severo se los suplementa con 100.000 unidades cada 15 días, en un ciclo que va de 4 a 8 veces, dependiendo de la estación del año, de la patología clínica y del nivel de vitamina D que parte el paciente. Aquellos con déficit, 100.000 unidades cada 15 días, de 3 a 4 veces. Insuficiencia, se lo suplementa, con 100.000 unidades mensuales por 3 meses, y luego cuando llegan a valores óptimos mayores a 30 nanogramos mililitros, se sugiere la suplementación de 100.000 unidades cada 2 meses o 100.000 unidades cada 3 meses. Esto siempre va a depender de la estación del año, del valor puntual del cual parte el paciente y de la situación clínica que es peculiar a cada paciente. Entonces, ¿a quién dar vitamina D? Como dice el doctor John Vilesikian en este artículo, dar a quienes realmente lo necesitan. Muchas gracias por este simposio a todos. Buenas tardes, muchas gracias a los dos presentadores por sus exposiciones. Tenemos el espacio para las preguntas. En este momento dos preguntas para la doctora Brandsen, y una para la doctora Brandsen y una para el doctor Ramírez. Para el doctor Ramírez preguntan si en un paciente con insulina resistencia se recomienda suplementar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, deberíamos determinar los niveles de 25-hidroxide. Hubo, creo que, algunas diapositivas que se perdieron, no sé si las escucharon. Lo cierto es que, digamos, deberíamos suplementar en caso de que haya deficiencia o insuficiencia de 25-hidroxide. En nuestra experiencia y cuando uno compara con la literatura, la mayoría de los pacientes con diabetes o con síndrome metabólico presentan deficiencia de 25-hidroxide o insuficiencia de 25-hidroxide. Solamente un porcentaje mínimo, o menor, mejor dicho, un 12 al 20% de nuestra cohorte, que es parecida a la de Córdoba, en cuanto a las características de la población, presenta niveles óptimos de 25-hidroxide. La pregunta sería, ¿el objetivo es disminuir la progresión de prediabetes a diabetes? Bueno, los estudios en ese caso no son concluyentes respecto a que suplementando vitamina D mejoremos o disminuyamos el riesgo de tal situación. Porque a veces esta situación de deficiencia de vitamina D y prediabetes o diabetes no es causal, sino que es una asociación de tipo casual con variables que se encuentran, por supuesto, asociadas. Por ejemplo, la obesidad. Creo que la variable, o la adiposidad, creo que es la variable más fuerte que permite estratificar a los pacientes que van a tener probablemente deficiencia de 25-hidroxide. Respecto a esta cuestión, ¿no es cierto?, si van a progresar a diabetes, bueno, los estudios que tratan de evaluar causalidad, como por ejemplo son aquellos estudios de aleatorización mendeliana, son muy controvertidos. Algunos dicen, bueno, sí, hay cierta población que tiene niveles bajos de 25-hidroxide y que van a desarrollar diabetes, y otros estudios muestran que no hay una predicción en cuanto a niveles de 25-hidroxide y posteriormente desarrollo de diabetes, ¿no? Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Entonces, ahora para la doctora Brandsen tenemos dos preguntas. Uno, si en los diabéticos tipo 1 hay que suplementar, y cuál sería el esquema de suplementación. Bueno, tanto para diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, ¿no? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy estaba justamente todo esto referido más que nada a diabetes tipo 2, lo hicimos. En realidad, todo paciente diabético con determinados factores de riesgo, no solamente la diabetes, sino obesidad, síndrome metabólico, es conveniente tener al menos una medición de vitamina D y en función de eso después evaluar cómo hacer la suplementación para prevención o para tratamiento. En realidad la suplementación, tanto en prevención y en tratamiento, eso en el caso de pacientes diabéticos podríamos equipararlo a otros grupos de pacientes, como son por ejemplo pacientes
que toman glucocorticoides o pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades reumatológicas autoinmunes o algunas otras enfermedades, conectivopatías, etcétera. No es que hay una indicación precisa de prevención y terapéutica exclusivamente para el paciente diabético, sea este diabético tipo 1 o diabetes tipo 2. Escapan obviamente a todo esto los pacientes que tengan alguna otra alteración, básicamente como son los pacientes con enfermedad renal crónica, principalmente el estadio 3 y 4, o en los pacientes que cursaran, por ejemplo, con una osteomalacia. Estos escapan a la regla y la suplementación va a ser diferente en este grupo poblacional, al igual que en pacientes embarazadas. Dicho esto, la prevención y terapéutica entonces en estos pacientes va a ser igual que al resto de la población. ¿Por qué es tan importante suplementarlos? Por todo lo que explicamos sobre los efectos beneficiosos de vitamina D a nivel justamente del páncreas y a nivel periférico en todo lo que es el metabolismo de glucosa. Y la prevención y tratamiento es la que expliqué al final, en las últimas diapositivas, depende también del nivel de medición plasmática, a partir de qué nivel yo parto y me encuentro. No es lo mismo suplementar a un paciente que tiene 5 nanogramos por mililitro que un paciente que tenga 15 nanogramos mililitro, o qué hago con aquel paciente que tiene 27 nanogramos mililitro y lo encuentro en primavera o lo encuentro en invierno. O sea que la suplementación básicamente, como dije en las últimas diapositivas, se estratifica en función del nivel plasmático. En los déficits severos uno hace dosis altas, 100.000 unidades cada 15 días, en un lapso que va de 4 a 8 tomas en función de la severidad de ese déficit, de la cuantía del déficit y de la estación del año en la cual nos encontramos, para espaciarlos luego a 100.000 unidades cada 15 días, a veces son 2 meses, serían 4 tomas, en un paciente con insuficiencia, o 3 meses seguidos en un paciente que tenga ya niveles lo dije mal, en déficit y en insuficiencia entre 20 y 30. Mientras tanto que la prevención depende también de la época del año en la cual la vamos a hacer, si la vamos a mantener en un esquema de mes por medio o cada 3 meses, depende si el paciente tiene factores de riesgo o no lo tiene, y si es, por ejemplo, un paciente diabético. No sé si depende de un montón de variables, básicamente estacionales y de medición de niveles plasmáticos, lo que uno va a elegir de suplementación y de terapéutica. Sí, pero agregando un poquito lo que planteaba Lorena aquí, no sé si tenemos tiempo, Héctor. 1 o 2 minutos más como máximo. Bien, observamos que durante las 4 estaciones del año, los pacientes con diabetes tipo 2 tienen deficiencia de vitamina D, en la mayor parte, ¿no? Y por otra cuestión es, digamos, la evidencia sobre el control glucémico es controvertida respecto a la vitamina D, pero no debemos olvidar al hueso. Por eso pusimos una de las diapositivas, tiene que ver con esto, porque tanto los diabéticos tipo 1 como aquellos pacientes con diabetes tipo 2 presentan un riesgo acumulado de fractura que incluso supera a aquellos pacientes con artritis reumatoidea en algunos puntos. Por lo tanto, bueno, el metabolismo de la vitamina D debemos considerarlo y debemos suplementarlo, ¿no? Sí, acá sí, para redondear. La hipovitaminosis que menciona el doctor en pacientes diabéticos es lo mismo que evaluamos en población general, y eso es cierto independientemente de la época del año. Eso estaban los trabajos que mostré de Plantalech, Oliveri y los que nosotros realizamos en Rosario, están independientemente de la época del año. Obviamente más acentuados en invierno que en verano, eso por un lado. Con lo cual la medición y la suplementación es necesaria. Más allá de que la investigación en ciencias básicas ha justamente dilucidado estos efectos que tiene vitamina D sobre las células beta de los islotes pancreáticos, si bien eso en la práctica clínica no se traduce, lo que decíamos, el control glicémico, también tengamos en cuenta que hay una cuestión multifactorial en donde obviamente la vitamina D no va a ser la única solución, pero sí puede ayudar en muchas cuestiones en pacientes diabéticos. Y en algunas de esas cuestiones, como dijo Agustín, el hueso y el músculo intervienen y intervienen muchísimo. Entonces ahí tiene claramente efectos positivos más allá de lo que es el control glicémico. Está, perfecto. Bueno, vamos entonces cerrando el simposio. Muchas gracias nuevamente a los dos disertantes. Gracias a los asistentes por las preguntas, que no tenemos tiempo de responder a todas.
Y bueno, como concepto general, entonces quizás tener en cuenta dentro de lo que es la práctica cotidiana para un diabetólogo, tener en cuenta el dosaje de vitamina D como eventual factor de riesgo asociado al menos con los trastornos óseos y musculares en los pacientes diabéticos, que quizás eso es algo que es un poco novedoso, que no se hace cotidianamente. Y bueno, y el esquema de recomposición o terapéutico, por supuesto que se debe adaptar a cada paciente en particular. Así que bueno, muchas gracias a todos nuevamente y de parte de Laboratorios Craveri, muy gentil al comité organizador por el espacio que nos han brindado. Buenas tardes, buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Les damos la bienvenida al simposio Vitamina D en Diabetes Tipo 2, Evidencias Actuales, auspiciado por el Laboratorio Craveri y su producto Trip D3. El coordinador será el doctor Luis Colia y los disertantes, los doctores Lorena Brance y Agustín Ramírez Steven. Esperamos que lo disfruten.